Hacer una buena sopa casera es mucho más fácil de lo que creemos. Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una sopa de tomate. Una sopa que es muy fácil de hacer, para el resultado tan bueno que da. Y comenzamos pelando los tomates, pero como hay que pelar un kilazo y sería un trabajo titánico, vamos a recurrir al truquito de siempre. Le hacemos al tomate un pequeño corte en cruz y lo introducimos en una olla con abundante agua. Calentamos este agua y antes incluso de que llegue a ebullición vamos a ver cómo la piel del tomate se pela sola, casi como por arte de magia. Este tomate en cuestión incluso se ha pelado entero, él solito. No obstante, lo normal es que no lo haga completamente. Lo normal es que lo haga como este, que se pele parcialmente. Pero mira, con la mano se retira la piel con total comodidad, como si estuviéramos deshojando pues una margarita. Y ya está, la parte del tallo que no nos vale para nada simplemente se la quitaríamos con un cuchillo. Ahora comenzamos con la elaboración de la sopa en sí. En una olla a fuego suave vamos a poner a calentar un chorrete de aceite. Cuando esté caliente vamos a añadir unos dientes de ajo troceados, una cebolla también bien picada y una zanahoria también bien picada para ayudar a que estos ingredientes se cocinen más rápidamente. Vamos a agregar una pizquita de sal y por supuesto la ambrosía de los dioses griegos, pimienta negra recién molida. Ahora vamos a ir dándole un meneo a todo esto con frecuencia para ir mezclando todas las hortalizas y para que se vayan cocinando siempre a fuego suave. Pasados unos 10 minutos de cocción, más o menos vamos a agregar aquí el tomate que habíamos pelado al principio, ya bien picado. Vamos a añadir también unas especias que van a potenciar todos los sabores. En este caso, una mezcla que ya he dicho más de una vez que me encanta, es pura ambrosía. Se trata de la misma cantidad de tomillo y de romero, una cucharadita de cada una de ellas. Agregamos además una cucharadita de pimentón dulce y vamos a ponerle al tomate su pizquita de sal, para después comenzar a remover todos los ingredientes. Vamos a dejar que el tomate se cocine durante alrededor de otros 15 minutos más. Con el paso de los minutos, veremos cómo poco a poco va aflorando el agua que suelta el tomate. La idea es dejar que se evapore este agua, y una vez que lo haya hecho el tomate ya estará cocinado. Y este será el momento en el que vamos a introducir toda esta mezcla dentro de una batidora, o de una licuadora, o de lo que tengas en casa, lo que sea que triture alimentos. Y al final, como esto es una sopa y lógicamente tiene que llevar líquido, pues vamos a añadir agua, pero no vamos a añadir un agua cualquiera, no. Este agua es el mismo agua donde habíamos escaldado al principio los tomates, que quieras que no, algo del jugo del tomate tendrá. Vamos a tapar esto y ahora le vamos a dar zapatilla de la buena para triturar todos los ingredientes. Una vez que lo tengamos, destapamos y ahora juzgamos. Si creemos que esto está muy sólido, añadimos un poquito más de agua. En este caso, como ha quedado perfecto, lo retiramos y lo vamos a volver a introducir de nuevo en la ollita donde habíamos preparado todas las verduras. Vamos a volver a calentar esto y a dejar que se cocine durante nada. Con 5 minutos es más que suficiente para que se integren todos los sabores con el agüilla que acabamos de añadir. Finalmente, rectificamos de sal, emplatamos, espolvoreamos con un poquito de albahaca que casa estupendamente con esta sopa y ¡listo! Si te gusta, dedito arriba, nos vemos en un siguiente vídeo y ¡que viva la cocina!